Esto no debía pasar. En un distrito profundamente rojo de Texas, con baja participación y un candidato respaldado personalmente por Donald Trump, el resultado estaba escrito de antemano. Eso creían todos. Pero cuando empezaron a entrar los números, el guión se rompió en tiempo real. El Distrito 9 del Senado estatal, territorio republicano durante décadas, proyectó una victoria demócrata y expuso una contradicción incómoda. Un lugar que Trump ganó con comodidad, un escaño que no elegía a un demócrata desde 1991, y aún así el vuelco ocurrió. Esto no es solo una derrota electoral, es una señal. Porque si algo así puede pasar aquí, también puede pasar donde tú vives. Y aquí está la parte que nadie está diciendo en voz alta. No fue un accidente ni un margen apretado. Fue un mensaje claro en un escenario que los republicanos consideraban seguro. Ahora fíjate en lo que no negaron, en lo que asumieron que no hacía falta explicar. Porque la forma en que se perdió este escaño importa más que el resultado mismo. Y lo que revela viene después. Esto es lo que oficialmente pasó, pero solo a medias. El escaño quedó vacante cuando el senador republicano Kelly Hancock renunció para asumir como contralor interino de Texas. Eso activó una elección especial en noviembre. Nadie superó el 50%. Se convocó un balotaje para finales de enero. Hasta ahí, rutina. El Distrito 9 en el condado de Tarrant cubre zonas como Fort Worth, Keller, South Lake y North Richland Hills. En papel, territorio republicano sólido, doble dígito para Trump en elecciones recientes. Un lugar donde los demócratas, históricamente, ni siquiera gastan demasiado. Los estrategas del GOP trataron el balotaje como un trámite. Y entonces Trump entró en escena. En los últimos días, publicó múltiples mensajes de apoyo, pidió explícitamente que la gente hiciera un plan para votar y enmarcó la carrera como una prueba de si Texas seguiría siendo rojo. Pero aquí está el giro que cambia todo. Si esto era tan seguro, ¿por qué fue necesario intervenir tan tarde? Y si el resultado se dio vuelta igual, ¿qué nos dice eso sobre lo que realmente está pasando debajo de la superficie? Porque el contexto importa y lo que viene a continuación lo deja en evidencia. Aquí va el primer golpe de prueba y es contundente. La candidata demócrata Taylor Ramit está proyectada para ganar el balotaje y voltear un escaño que no elegía a un demócrata desde 1991. Eso no es interpretación, es el dato central. Un distrito que Trump ganó con margen cómodo, un distrito que los republicanos describían públicamente como asegurado. Y aún así, según los resultados reportados cuando se llamó la carrera, Ramit se colocó alrededor del 56% frente a aproximadamente 44% para la candidata republicana. No fue un final ajustado, fue una diferencia de más de 10 puntos. Ahora, fíjate en lo que falta en las explicaciones iniciales. No hubo denuncias creíbles de irregularidades en esa noche. No hubo un colapso logístico. No hubo un error técnico que explicar. Solo números claros que no encajaban con el relato previo. Y eso obliga a una pregunta incómoda. Si el mensaje republicano era tan fuerte y la base tan leal, ¿por qué no apareció cuando importaba? Porque cuando un resultado rompe décadas de patrón, el dato no es solo quién ganó, es que dejó de funcionar. Y aquí es donde la historia se acelera, porque este resultado no apareció de la nada. El balotaje de enero era, en teoría, la vuelta de honor para los republicanos. Tras la primera ronda en noviembre, ningún candidato había superado el 50%, algo normal en elecciones especiales con varios nombres en la boleta. Pero la expectativa era clara. Con menos candidatos y un electorado más reducido, la ventaja estructural del GOP debía imponerse. Eso es lo que suele pasar. Eso es lo que ha pasado durante años. Pero esta vez ocurrió lo contrario. Mientras la campaña republicana se apoyaba cada vez más en lealtad ideológica y guerra cultural, algo se estaba normalizando silenciosamente. Votantes suburbanos ignorando ese lenguaje, no protestando, no marchando, simplemente dejando de responder. Es un patrón que ya se ha visto antes, cuando los partidos asumen que ciertos distritos son inmunes al cambio. Primero baja la intensidad, luego baja la participación y de pronto el territorio seguro deja de serlo.
Aquí está el punto que incomoda. Cuando una estrategia deja de funcionar, suele hacerlo gradualmente, hasta que un día falla de golpe. Y cuando eso pasa, ya no es un episodio aislado, es una señal de que algo más profundo se está moviendo. Ahora viene la prueba más incómoda porque aquí las palabras y los hechos chocan de frente. Mientras la candidata republicana endurecía su mensaje hablando de dinero oscuro, de amenazas externas y de una batalla existencial para salvar Texas, la campaña de Ramit iba en dirección opuesta. No prometía revoluciones, no hablaba de enemigos ocultos, hablaba casi obsesivamente de impuestos a la propiedad, de precios de los alimentos, de seguros médicos, de escuelas, detalles concretos, escenas cotidianas. Él mismo se presentó como veterano militar, líder sindical, alguien que paga impuestos como cualquiera. Sus anuncios eran tranquilos, incluso aburridos para los estándares actuales. Y ahí está la contradicción que lo cambia todo. En un distrito que los republicanos daban por seguro, el mensaje más bajo, más práctico y menos ideológico fue el que terminó movilizando. Mientras un lado advertía sobre amenazas abstractas, el otro hablaba de por qué las facturas siguen subiendo aunque los líderes estatales presuman recortes fiscales. Según su propia narrativa de campaña, cuando el Estado no financia completamente las escuelas o desvía fondos, los distritos locales suben impuestos. Esa explicación conectó, no por ideología, sino por experiencia diaria. Y una vez que eso ocurre, la lealtad partidaria deja de ser automática y el terreno empieza a moverse. Y entonces todo se apiló a la vez. Primero, la narrativa republicana empezó a cambiar de tono en los últimos días, no por convicción, sino por urgencia. Mensajes más duros, advertencias más dramáticas, llamados a salvar el distrito a último momento. Segundo, la intervención de Trump llegó tarde y con más volumen que estrategia. Múltiples publicaciones, nombres propios, presión pública. No era un respaldo rutinario, era una señal de que algo no estaba saliendo según el plan. Tercero, la noche electoral confirmó lo que muchos no querían decir en voz alta. La ventaja no se cerró con el conteo, no hubo remontada tardía. El margen se mantuvo amplio mientras corrían las proyecciones. Eso creó una sensación clara de pérdida de control. Y aquí viene el detalle que cambia la lectura. En elecciones especiales con baja participación, los partidos suelen depender de votantes altamente motivados. Si incluso ahí el mensaje falla, el problema no es la logística, es la conexión. Cuando la presión aumenta, cuando el volumen sube y aún así el electorado no responde, el sistema entra en tensión, porque lo que funcionaba deja de hacerlo al mismo tiempo. La pregunta ya no es quién perdió este escaño. La pregunta es más inquietante. ¿Qué pasa si esto continúa? Ahora míralo desde tu lugar, no desde el de los partidos, porque este resultado no vive en los titulares, vive en decisiones cotidianas, en el costo de la vivienda, en la factura del supermercado, en el aviso de impuestos que llega cada año un poco más alto. Cuando Ramit hablaba de impuestos a la propiedad y de escuelas subfinanciadas, no estaba discutiendo ideología, estaba describiendo lo que muchas familias ya sienten. Y cuando un votante escucha eso, algo cambia. No piensa en rojo o azul, piensa en si llega a fin de mes, piensa en por qué, pese a las promesas, la presión económica no baja. Ahí es donde la política deja de ser abstracta, se vuelve personal. Y aquí está el punto clave. No hace falta que alguien se vuelva demócrata para cruzar una línea en una elección especial. Basta con sentirse ignorado. Basta con percibir que nadie está hablando de lo que realmente pesa. Si esto te suena familiar, no estás solo. Muchos votantes no están buscando discursos más fuertes, sino respuestas más claras. Y cuando no las encuentran donde siempre, empiezan a mirar a otro lado. Ese movimiento silencioso es el que más desconcierta, porque no hace ruido hasta que el resultado ya está sobre la mesa.
Aquí es donde hay que bajar el volumen emocional y subir la claridad, porque más allá de este distrito, lo que aparece es un mecanismo. Los sistemas políticos no fallan de golpe, se desajustan. Cuando un partido confía en que ciertos lugares son intocables, cambia sus incentivos, deja de escuchar y empieza a repetir, premia la lealtad simbólica más que los resultados prácticos. Y mientras tanto, el costo de vida, las escuelas y los impuestos siguen funcionando bajo reglas que no esperan discursos. Eso crea una brecha silenciosa. Los líderes hablan de batallas culturales porque generan atención y alinean bases, pero los votantes viven bajo estructuras económicas que no responden a ese ruido. Cuando esas dos cosas se separan demasiado, ocurre lo que vimos aquí. Una elección segura se vuelve vulnerable sin previo aviso, no porque el electorado sea radical, sino porque el sistema dejó de reflejar prioridades reales. Esta es la parte incómoda para cualquier partido. El poder no se pierde solo por errores visibles, sino por hábitos que ya no encajan con la realidad, y una vez que ese desajuste se hace evidente, no se corrige con un mensaje más fuerte, se corrige cambiando el enfoque. La pregunta ahora es si alguien está dispuesto a hacerlo o si todos seguirán actuando como si esto fuera una anomalía. Y ahora mira hacia adelante, porque aquí no hay una sola salida. Hay dos trayectorias posibles y ambas ya están en movimiento. En una, los republicanos tratan este resultado como una advertencia real. Ajustan el mensaje, bajan el volumen de la guerra cultural, vuelven a hablar de impuestos, escuelas, costos concretos. Reconocen, aunque sea en privado, que algo se desalineó. En ese escenario, noviembre se convierte en una pelea mucho más cerrada, con recursos nacionales entrando temprano y campañas más disciplinadas. Pero hay otra vía. En esa, este resultado se descarta como una rareza de elección especial, de baja participación, de circunstancias únicas. Se redobla la retórica. Se apuesta a que la lealtad partidaria vuelva a imponerse cuando haya más votantes. El problema es el tiempo, porque mientras esa decisión se debate, el impulso no se queda quieto. Los votantes que cruzaron la línea una vez descubren que pueden hacerlo otra vez. Y los candidatos que ganan así toman nota. Nada de esto garantiza un vuelco masivo, pero sí crea inercia. Y cuando la política entra en fase de inercia, el próximo movimiento suele llegar antes de que alguien se sienta listo. Por eso, lo más importante no es lo que pasó aquí, es quien entiende primero lo que viene después. Hay una idea que conecta todo esto y cambia cómo debe leerse esta historia. No se trata de que un distrito cambiara de color. Se trata de que un lugar considerado intocable dejó de comportarse como tal. En política, eso es más disruptivo que cualquier victoria puntual, porque los mapas no se rompen de golpe, se agrietan. Y esta fue una grieta visible, un escaño seguro, una intervención tardía, un mensaje que ya no activó como antes. Todo ocurrió a plena vista. La lección no es ideológica, es estructural. Cuando los partidos hablan de lo que moviliza a sus bases, pero los votantes viven bajo presiones distintas, la desconexión se acumula. Y un día, incluso con baja participación, esa acumulación se convierte en resultado. Si este distrito pudo sorprender, otros pueden hacerlo también. Tal vez no mañana, tal vez no de la misma forma, pero la dinámica ya está en marcha. Y eso es lo que hace que esta historia no termine aquí. De hecho, apenas empieza. Si quieres seguir entendiendo qué señales importan antes de que aparezcan en los titulares, sigue este espacio, porque lo que viene después suele decidirse cuando la mayoría todavía no está mirando.